Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a retomar un tema que había hablado hace unos años y que sigue siendo clave en muchas organizaciones, y es el rol del psicólogo organizacional. En aquel video original, por aquí te los voy a dejar, pues expliqué algunas de las funciones del psicólogo dentro de una empresa, pero como ya han pasado varios años y la realidad laboral ha cambiado bastante, quise actualizar esta información para ustedes, aunque ya no me dedico a la psicología organizacional. Actualmente me desempeño en la clínica, pero fueron varios años trabajando en organizacional y solo de vez en cuando pues les ayudo a una que otra persona a organizar su hoja de vida y les doy uno que otro tip para que perfilen bien y encuentren trabajo lo más pronto posible, porque pues aunque son cositas que también van cambiando y se van actualizando con los años, pues uno nunca se olvida de lo básico y también es como la psicología educativa. Aunque fue algo que hice solo durante las prácticas de la universidad, aún sigo aplicando test de orientación vocacional y dándose esas asesorías de sentido de vida. Bueno, para este video le pedí el favor que me ayudaran a algunas amigas que sí se dedican actualmente a la psicología organizacional, y ellas muy amablemente respondieron algunas preguntas claves que me enviaron en su momento en ese video. Así que a lo largo de este video voy a estarles leyendo las respuestas para ofrecerles una visión actualizada desde la experiencia real en las empresas de qué hace un psicólogo en una organización. Primero recordemos brevemente qué es la psicología organizacional, ¿les parece? Bueno, la psicología organizacional es la rama de la psicología que se dedica a aplicar el conocimiento del comportamiento humano en los entornos laborales, enfocándose pues en mejorar la eficiencia, el bienestar de los empleados, el clima organizacional, etc. Ahora hablemos de la importancia del psicólogo organizacional. Uno de los roles más visibles del psicólogo dentro de las empresas pues es el de selección de personal, ¿cierto? Es común encontrarnos en el área de recursos humanos evaluando y eligiendo a los candidatos más adecuados para ciertos cargos, basándose no solo en habilidades técnicas, sino también en competencias emocionales, también la capacidad de adaptación, mira los valores, etc. Sin embargo, el rol del psicólogo organizacional va mucho más allá de los procesos de selección. En 2024 las empresas son más conscientes todavía de la importancia de tener colaboradores no solo que sean eficientes, sino también que disfruten de un ambiente laboral saludable y productivo. Y el área de bienestar pues sigue siendo esa clave, pero con una perspectiva estratégica. Ya no se trata solo de celebrar el cumpleaños o hacer actividades recreativas, sino de mejorar el clima laboral de manera continua, resolviendo conflictos, promoviendo el respeto, la inclusión, la colaboración entre todos los empleados. Ahora les voy a compartir las respuestas que me dieron mis amigas psicólogas que actualmente trabajan en el área organizacional para que conozcan de primera mano cómo ha evolucionado este campo. Entonces, la pregunta número 1 que les hice fue: ¿en qué áreas de la empresa donde trabajas actualmente están trabajando uno o varios psicólogos? Sus respuestas fueron las siguientes: en valor humano, recursos humanos, atención de partes interesadas, negociación colectiva; en el área de salud mental, gestión humana y seguridad y salud en el trabajo. También les hice una segunda pregunta, que es: ¿en cuál de estas áreas crees que el psicólogo puede desempeñar mejor las destrezas aprendidas durante la carrera? Miren, estas fueron las respuestas: entrenamiento, desarrollo del talento, selección, bienestar y clima laboral, en todas. Otra me dijo en las dos áreas, que me imagino que es en el área de bienestar y de clima organizacional, ya que pues el psicólogo tiene esa formación única para mediar, para escuchar y para impactar en la convivencia laboral. Bueno, pasemos ahora a las funciones más importantes del psicólogo organizacional y su impacto. ¿Les parece? Miren, en las empresas de hoy, el psicólogo organizacional tiene la oportunidad de desempeñar funciones que realmente transforman la calidad de vida de los empleados, desde el desarrollo de programas para el manejo del estrés, por ejemplo, hasta la creación de planes de prevención del burnout. La labor del psicólogo es que no solo busca que las personas trabajen mejor, sino que vivan mejor dentro de la empresa y fuera de ella. Por ello, les hice una tercera pregunta, y fue: ¿qué labores han podido desempeñar que realmente sientas que han tenido un gran impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados? Me respondieron: entrenamiento y mentoring para líderes, conversatorio de clima laboral,
mediación de conflictividad, planes de bienestar, aporte social voluntario en los grupos de interés, atención de PQRs, proyectos por objetivos de desarrollo sostenible, comunicaciones, transferencia de conocimientos y desarrollo comunitario, diversidad e inclusión. Y las capacitaciones y programas de bienestar. Muy bien, bueno. Yo quiero aprovechar aquí para hacer publicidad a uno de los servicios que ofrezco para las empresas y es un programa de salud mental en el trabajo que incluye sesiones de mindfulness y talleres de desarrollo de habilidades psicológicas para los empleados, como por ejemplo de inteligencia emocional, de crianza y convivencia familiar, salud mental y física, resolución de conflictos, administración del tiempo, entre otros. Bueno, la ventaja de este programa es que se personaliza de acuerdo a la necesidad de la empresa y conocemos cuál es la necesidad de esta por la evaluación previa que realizamos. Y les cuento que el impacto ha sido increíble y sabemos porque posterior a ello hacemos una evaluación también y las personas refieren estar más tranquilas, menos propensas a los conflictos, más enfocadas. Entonces, si les parece, si les interesa, aquí están mis datos de contacto. Bueno, ahora pasemos a hablar de los aportes del psicólogo. Quiero hacer un énfasis en que a medida que las empresas entienden mejor el valor de tener un equipo emocionalmente sano, pues la psicología organizacional se ha vuelto más estratégica. El enfoque ya no es solamente operativo como la selección de personal, sino que se trabaja en construir una cultura organizacional saludable y sostenible. Por ello, pues les pregunté que cuáles creen que puedan ser el mayor aporte del psicólogo a la compañía en el año 2024 y 2025. Y nos contestaron: acompañar a los equipos a entender y gestionar sus emociones desde el punto de vista del cuidado, los hábitos y la forma de desarrollarse con sí mismos y los otros alrededor de un entorno laboral. Cualquier proceso de una empresa está permeado por personas que requieren un punto de vista facilitador de retos. Acompañamiento del área psicosocial, intervenciones y capacitaciones. Me encantó. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un ambiente saludable mejora tanto la productividad como la retención del talento que tanto les interesa a las empresas, ¿cierto? Entonces, ahora algo que me llamó también mucho la atención en las preguntas que me dejaron en el video anterior fue acerca de la libertad para innovar. Y es que el nivel de autonomía y libertad con el que trabajan los psicólogos organizacionales puede variar dependiendo de la empresa y su estructura. Algunas organizaciones dan más margen para que los psicólogos desarrollen e implementen proyectos que impacten en la calidad de vida de los empleados. Yo les pregunté esto a mis amigas y mira lo que me respondieron. Y la pregunta decía: ¿hasta qué punto tienen los psicólogos libertad para desarrollar y decidir sobre sus proyectos? Las respuestas fueron: la libertad es muy poca porque en general la capacidad de gestión depende de las necesidades de la organización y aunque se puede influir para incluir algunos temas. Depende de su perfil, de sus características personales y el nivel de interdisciplinariedad con el que esté dispuesto a trabajar. Todo se hace conforme a los programas y planes establecidos por la organización. De ahí se inicia a trabajar con los nuevos aportes que llevemos en innovación. Bueno, y desde lo que he visto, algunas veces se tiene que pedir aprobación pues, para proyectos grandes, pero en temas de clima laboral, de bienestar, se tiene bastante autonomía. Y obviamente no podía pasar la oportunidad para preguntar acerca de la inteligencia artificial. Miren, una de las preguntas que hoy en día todos nos hacemos es, por un lado, hasta qué punto la inteligencia artificial amenaza mi puesto de trabajo, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cómo puedo aprovecharla para que esta herramienta haga más eficiente mi trabajo, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial está automatizando procesos como la selección de personal, el análisis de desempeño, lo que podría hacer pensar que el rol del psicólogo se reduciría. Sin embargo, la realidad es que la inteligencia artificial complementa el trabajo del psicólogo, dándole más tiempo para que se enfoquen en aspectos humanos y estratégicos. Entonces, miren atención pues a estas respuestas. Nos dijeron: puede ser muy beneficiosa si se usa con responsabilidad, ya que ahorra tiempo y se puede encontrar información que en otro ámbito es más complejo gestionar. Automatización de procesos que están liderados por los únicos que podemos conectar con el otro, que son humanos, IA
una herramienta crucial para expandir el negocio. Un impacto maravilloso es una herramienta que nos está ayudando y nos ayudará aún más en esta área. Vea. Bueno, hemos llegado a la recta final de este video y quiero terminar leyéndoles los consejos que ellas les dejaron a quienes hoy están pensando en especializarse en psicología organizacional. Entonces les pregunté qué le dirían a una persona que está pensando en especializarse en esta área y miren sus hermosas respuestas. Deben tener muy en cuenta que trabajar en organizacional implica desarrollar habilidades y saberes más allá de la psicología. También tener claro que cuando se trabaja en organizacional, todo se hace sobre la base de asegurar la sostenibilidad de la organización para la planeación de todo lo que queremos. Que estudie muy bien el ámbito en el que se quiere desempeñar para abordar a las personas y la visión compartida de la organización, que a veces no tiene que ver con solo el ámbito organizacional. El aprender interdisciplinariamente te da una mirada de todo el sistema. Los psicólogos no solo son de recursos humanos, hacen parte de la estrategia, eso me encantó. Escoge especializarte en lo que te agrade, lo que te apasione y ames. De esa manera vas a brillar y vas a transformar y la satisfacción que te llevas es maravillosa. Las quiero. Carolina, Silvia, Karen, gracias por sus respuestas, por ser tan generosas. Bueno, y espero para ustedes que esta actualización haya sido muy útil. Si tienen preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado con la psicología, déjenme sus comentarios por acá abajo. Y en este canal me enfoco principalmente en enseñarles estrategias para el manejo de las emociones, inteligencia emocional, técnicas de respiración, y algo que me apasiona enseñarles es a perderle el miedo a la terapia psicológica. No olviden darle like al video y compartirlo si les pareció interesante. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para más contenido para mejorar su salud mental y la de los demás. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.